Amigos y amigas de Red Gol, muy bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo de podcast, esta vez entrando a la semana de Superclásico del fútbol nacional. Colo-Colo y Universidad de Chile enfrentándose en el Estadio Monumental. Por lo mismo, acá estamos en compañía de Sebastián Marcel y vamos a hacer un ranking de los mejores goles o los goles más icónicos de Colo-Colo a la Universidad de Chile en un orden cronológico para que ustedes después elijan cuáles son sus favoritos. ¿Cómo le va, Sebastián Marcel? Muy bienvenido a este nuevo podcast de Red Gol. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, muy feliz de estar acá para conversar de un partido que queda en la retina de tanta gente como es un superclásico, porque son los equipos más laureados del fútbol chileno y además los más populares. Así que interesante tema del que vamos a tocar el día de hoy. Entremos en materia de inmediato, ¿le parece? Porque vamos a empezar por el año 2002, porque vamos a hacer un recorrido por los goles del milenio en el partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile. El 2002, yo le digo, el toque de la legua. ¿Usted qué partido se le viene a la cabeza? Oh, por supuesto que ese del 3-0 en el Estadio Nacional, que era un contexto especial. Colo-Colo estaba en la quiebra, era un equipo rearmado, entonces no había mucha expectativa, tal vez lo que podía ser un equipo muy juvenil. Pero además de que era una Universidad de Chile que hacía no tanto tiempo peleaba el título, que había sido bicampeón y que habían muchos jugadores avesados, Luis Murri, Sergio Vargas, el Heidi González. Colo-Colo les pintó la cara aquella vez. Era un equipo ahí compuesto principalmente por jóvenes, donde los que destacaron precisamente fue, aparte el toque y la legua, el Nacho Quinteros, que hace un gol, y también Braulio Leal. Ahí también es un partido muy especial porque a partir de ahí nace la figura del toque y la legua, que al día siguiente se hicieron portadas de diario, le bautizaron así, le pusieron varias entrevistas, pero además marcó un hito significativo de ese 2002, aparte de los triunfos en Calama, porque además como que cimentó de cierta manera lo que sería después como el título de la quiebra. Entonces es un clásico por eso, y además marcó de cierta manera un fin de ciclo en la Universidad de Chile, porque después de eso muchos de estos jugadores que nombramos, de los que eran los Castañeda, Cristian Castañeda, Superman Vargas, Luis Murri, terminan dejando la U. O sea, no, Luis Murri se queda, Heidi González uno que parte. Fueron 2 goles de Francisco Huayquipán en este clásico. ¿Cuál tú recuerdas más? ¿Cuál de los dos? El segundo, cuando se va a gritar con el arco norte y se saca la camiseta. Ese. Y ahí se celebra. Y ahí claramente el día siguiente, como tú decías, todas las notas fueron enfocadas en su origen, en su barrio, ¿no? Se llenó de entrevistas, de hecho, ahí. Y ahí fue el gran ícono, Francisco Huayquipán, de ese Colo-Colo. Pero yo te quiero llevar un poquito más allá, y es algo de aquí seguramente todos van a recordar. Año 2006, final del torneo de aperturas, Matías Fernández frente a la pelota, Miguel Pinto al frente en el arco, y Matías Fernández en un partido que estaba 1-1 marca ese tremendo golazo para decretar el 2-1 en el partido de ida, que a la postre serviría y cimentaría para ser campeón de ese torneo. Uno de los tantos partidos consagratorios que tuvo Matías Fernández ese 2006, pero probablemente debe ser de los 3 más recordados de la mejor versión de Matías Fernández, porque era contexto, una final contra tu clásico rival. Colo-Colo empezó perdiendo ese partido. Y en el segundo tiempo, de hecho, el que se echó el equipo al hombro, el que los tenía vueltos locos, era precisamente Matías Fernández, que metió el tanto del empate. Y ya la igualdad parecía sellada en ese momento. Queda un tiro libre, y en ese tiempo no podía regalarle un tiro libre a Matías Fernández. O sea, pelota que le pegaba de falta, terminaba en gol. ¿Y por qué es tan especial para el colocolino? Porque, como decía, es una final, es al último minuto, esos goles que te quedan para siempre en la retina. Fue muy gritado, o sea, ¿cuántos hinchas cuando le preguntas de los 3 goles que más gritó de los últimos años de Colo-Colo? Te van a decir ese de Matías Fernández de todas maneras, porque aparte es golazo. Tremendo golazo. Una pegada exquisita de Matías Fernández. No, tremendo. Y todavía se acuerda Miguel Pinto, y lo dijo varias veces por esos tiros libres, pero sobre todo ese por lo que decía, por lo que significaba. O sea, ahora que vino el retiro de Matías Fernández, vale la pena recordar ese gol, porque a ver, ¿cuántos hinchas en su agradecimiento por la carrera de Matías Fernández publicaron ese gol? Seguro. Sí. También en el 2006, pero el torneo clausura, y aquí uno llega a un jugador que es identificado de repente no tanto con los colores de Colo-Colo, pero que tuvo una celebración icónica. Alexis Sánchez le marcó Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Luego Colo-Colo volvía al Monumental después de 3 años. ¿Se acuerda? Un castigo que tuvo Colo-Colo. Finalmente Alexis Sánchez se hace presente en el marcador y contra todo pronóstico lo celebró con todo. Lo celebró como cabro chico. O sea, a ver, ¿cuántos años tenía Alexis Sánchez para ese partido? 18 años. 17 años, sí. 17. Imagínense, además de que, para contextualizar, Alexis Sánchez había elegido Colo-Colo por sobre la U, que también buscaba su préstamo. En aquel entonces ya lo había comprado Udinese. No estaba teniendo quizá una temporada muy goleadora Alexis. Pero aquí como que aprovechó de espantar esos fantasmas, porque fue además en un clásico, y además lo hice, especial porque era la vuelta al Monumental después de una suspensión, no sé si se acuerdan mucho, pero año 2003, que le llegó un piedrazo a Nelson Pinto, que valió 3 años de que Colo-Colo no pudiera ejercer la localía. Entonces, ese fue el 2-1. Sí.
Sí, si mal no recuerdo. Sí, no fue es 2-1, sí. el 2-1 y porque después lo hace Ormeño y termina coronando Humberto Suazo, un partido que termina ganando Colo-Colo por 4-2. Sí. Uno de los tantos después caminos hacia el título del 2006 que tiene Colo-Colo en su vuelta al Monumental y después larga racha que se mantiene como local. Año 2008. Lucas Barrios, la echa a correr, se pasa a no sé cuánto hombre que se le sale. Carrerón de Lucas. Carrerón de Lucas, también otro de los buenos goles que tiene Colo-Colo, también uno de los más gritados por el hincha Albo, porque es lo otro icónico, el vómito que pegó después. Recuerde que Colo-Colo tuvo un problema con un virus estomacal, se enfermó Calule Meléndez también, y finalmente Lucas Barrios contra ese dolor de guata y contra también la defensa de Universidad de Chile dejó a todos del porte de un poroto. Podríamos decir que ahí nace este romance que existe entre el hincha colocolino y Lucas Barrios, porque si bien Lucas Barrios ya era muy querido por la tremenda cuota de goles que venía haciendo desde el primer semestre, pero es que la actuación la consideran de cierta manera heroica, porque Lucas Barrios no podía seguir. O sea, estaba mareado, estaba vomitando. De hecho, los rivales le decían que estaba haciendo tiempo. No, y de hecho después lo comprueba con el gesto inequívoco de cuando estaba vomitando, pero se los pasó a todos. Todavía lo está buscando el Rafa Olarra después de ese gol y lo termina definiendo cuando además Colo-Colo estaba con 10. Sí. Habían expulsado a Lucho Mena por una jugada último recurso, la que baja el Pipa Esteves directo al área y en lo que parecía un gol inminente en la U. Y ojo, además de que en esa U está el mejor Walter Montillo que tuvieron, fue el último superclásico de Marcelo Salas, que más encima se perdió un penal. Sí, me acuerdo perfectamente ese penal por el Tigre Muñoz lo ataja. Sí. De ahí nos saltamos al 2012 y este es uno de mis favoritos. Gol de Carlos Muñoz. ¿Se acuerda? Arco norte del Estadio Monumental. Vio un hueco en el arco Carlos Muñoz y le pegó y celebra con los cachetitos inflados, con la polera de Catalina que hoy día la rompe también en la serie inferior de Colo-Colo. Y el clásico, la moda se acabó de Omar Labruna. De ahí se recuerda, además de que por qué también es especial este partido para el hincha colocolino, porque meses antes venía de sufrir 2 estrepitosas goleadas. Una U que venía de ser tricampeona, había ganado la Copa Sudamericana, campeón de Copa, semifinalista de Copa Libertadores, y entonces había un recelo de poder mantener ese invicto en el Monumental. Y contra una Universidad de Chile que jugaba muy bien. De hecho, al principio el partido Colo-Colo le costó mucho, pero se le abrió un poco por la expulsión de Eugenio Mena en el primer tiempo. Después, por eso, el desahogo después de ese gol fue impresionante para el hincha colocolino, que en ese momento el equipo marchaba primero en la fase regular y es de ahí donde empieza. Ahí era cuando la hinchada colocolina cantaba "La moda se acabó", en respecto de que sentían el fin de este ciclo exitoso de Jorge Sampaoli, y Omar Labruna se contagió de ese grito y no encontró nada mejor que gritarlo en la zona mixta a la cámara. Y a mí me queda muy en la retina la imagen de Gastón Foré, que estaba ahí haciendo los trabajos, un amigo también de la casa, Gastón Foré, que aparece en el plano ahí con Omar Labruna. Pero de ahí no pasa mucho tiempo cuando nos vamos al 2013 y uno que está en Magallanes hoy día, Felipe Flores. Último minuto de partido, el clásico jugado en el Monumental, y aparece después de un pase de Esteban Pavés, que va a repetir probablemente en la formación, y pone el gol agónico que le permite también el triunfo por 3-2 a Colo-Colo. Sí, porque además en ese partido, el que había iniciado entrenador había sido Gustavo Benítez, lo echaron por los malos resultados y asume Héctor Tapia, que decidió borrar a prácticamente todos los refuerzos de Gustavo Benítez, con excepción de Justo Villar, que digamos al lado era el único que jugaba en verdad. Apostó por un equipo lleno con sello colocolino, muchos jóvenes. Ahí aparece, Esteban Pavés, que hace un gol en ese partido, Gonzalo Fierro y Luis Mena eran los capitanes, Juan Delgado, Luis Pavés, el lateral izquierdo, que después llega a Unión Española. Claudio Baeza también aparece. Fue un muy buen partido de Emiliano Vecchio también. También. En ese partido, claro, Colo-Colo había sido superior, pero se encuentra, primero un penal inventado que lo convirtió Charles Aranguis y después un golazo de tiro libre de Ramón Fernández. O sea, goles de otro partido. Sí. No era justo en ese momento por el trámite que Colo-Colo lo perdiera, pero se encuentran con un gol al último minuto, un jugador que había sido muy vilipendiado, que se llenó de burlas de los hinchas de Universidad de Chile. Y lo hace al final y se lo celebró. La celebración, ¿no? Se lo celebró a la Galería Magallanes. ¿Y cómo lo celebró? Con el banderín. Haciéndole tributo a Marcelo Espina, que sí. Otro que le hizo tributo ahí fue Juan Delgado. Sí. Entonces, claro, ese como que, aparte de el hincha colocolino lo recuerda mucho porque es al último minuto, mantuviste una racha de victorias en el Monumental, pero además de que era el niño símbolo de las burlas de la hinchada contraria. Entonces como que hubo varios sentimientos muy especiales después de ese partido. Claro, después Colo-Colo ni siquiera peleó el título, pero esa fue la base que después se forma del equipo que gana la Estrella 30. Así es, porque después tenemos un largo periodo de 4 años donde Colo-Colo siguió ganando, siguió invicto. De hecho, Colo-Colo no pierde desde 2003 ante la Universidad de Chile, pero si vamos a uno de los icónicos también goles de Colo-Colo, año 2017,
Y esta es una de las cuestiones que yo quiero destacar. Le preguntan a Esteban Paredes cuál ha sido tu mejor gol. No, el que voy a hacer el domingo. Y no contento con eso, hizo 3. Y aquí no vamos Inolvidable conferencia de prensa. No vamos a destacar uno. Yo quiero destacar quizás el último, pero el hat-trick que mandó es una cuestión impresionante, y el último gol con el relato de Nacho Valenzuela, ¿se acuerdan? Que pilló a toda la defensa poto pelado, pasándose a Kili Vilches y marcando el 4-1. Además de que ese clásico también empieza a marcar como la remontada de Colo-Colo en ese campeonato, en la transición 2017. No venía bien Colo-Colo, típico en las previas de los superclásicos pareciera. La U de hecho estaba peleando la punta con Unión Española, y pensaban ahí, de hecho lo decía Johnny Herrera, nunca he estado más seguro de que vamos a ganar en el Monumental, porque la U también tenía un equipo lleno de jugadores de jerarquía, estaba Penilla, David Pizarro, Matías Rodríguez, el propio Johnny Herrera. Era un buen plantel esa Universidad de Chile, pero se termina llevando una boleta contra un Colo-Colo que también tenía sus nombres. De hecho, no me acuerdo si fue el primer partido de Jorge Valdivia en ese torneo, porque jugó por Copa Chile, pero no recuerdo si en el torneo. Y de hecho asiste a Esteban Paredes en el primer gol. Así es. Y aquí también, claro, es especial porque es por la declaración. ¿Cuál es el gol que más recuerdo? El que voy a hacer el domingo. Es como, pero sienten que puede llegar mal, no vamos a perder. Sí. Con una seguridad, lo decía. Y además de que porque es el primer triplete en la historia de los clásicos por parte de Colo-Colo. Así Entonces marca también ese hito. Y lo que decía, a partir de ahí, Colo-Colo no lo bajaron más y terminó levantando la estrella número 32. Con Pablo, que en la banca, que también venía hacia los tumbos. A mí otro que me gusta mucho por lo que significó, por callar bocas, fue el Día de los Delfines. ¿Se acuerdan? Estadio Nacional, los delfines puestos en una esquina de la cancha, y Esteban Paredes se manda pero un recontra golazo, se saca a Rafael Vázquez, lo dejó como un muñeco de trapo, y le puso la pelota a Johnny Herrera en un ángulo imposible para atajar. Ni siquiera se puede estirar Johnny Herrera, si es que... ¿De dónde sacó ese remate? Se preguntan varios. De hecho, se ve la reacción de los reporteros gráficos en la repetición, porque además, claro, ¿por qué es especial ese partido? Bueno, otra vez Colo-Colo llegaba cuestionado, venía de perder con Delfín en el Estadio Monumental, por eso el origen de estos delfines en la pista atlética, para burlarse, digamos, de Colo-Colo, lo tomaron tal vez como una motivación, porque además Paredes hace 2 goles ese partido, pero este es el que recuerdan todos porque la colocó en un ángulo imposible y debe ser quizá el mejor gol de Esteban Paredes en un clásico. Sí. Y tiene varios goles muy buenos. Sin lugar a dudas. Y además de que, claro, Colo-Colo lo gana 3-1, un partido muy caliente. O sea, yo me acuerdo que ahí no me acuerdo con qué colega lo conversaba, pero al final del primer tiempo, este partido no termina con los 22. Sí. Dicho y hecho. Expulsaron a 2 jugadores de Universidad de Chile, expulsaron a Óscar Opazo en Colo-Colo, y Colo-Colo termina ganando un partido 3-1, pero que después, bueno, no sirvió como en otras ocasiones para una remontada épica en el torneo. Pablo Guedes no continúa en el equipo, asume Héctor Tapia, hace una muy buena campaña en Copa Libertadores, pero en el torneo nacional Colo-Colo apenas sale 7º. Otra vez Paredes, año 2019, y yo creo que este es un día que muchos colocolinos no van a olvidar. De hecho, 5 de octubre del año 2019 fue el último partido que se jugó antes del estallido social incluso. Esteban Paredes se matricula con el 2-16 y finalmente hace estallar el Estadio Monumental y generó toda la fiesta que vino después. Pero el gol que hizo Esteban Paredes pasó a la historia y fue uno de los más gritados, sin lugar a dudas, por el hincha de Colo-Colo. Nos tocó ver juntos ese partido. Sí. No, porque además de... A ver, Colo-Colo empezó perdiendo ese partido en el Monumental jugando espantoso. Después alcanza la mano de Iván Rossi, ¿se acuerda? Sí, absurda mano. Después se encuentra con el empate de Gabriel Suazo y después, claro, muchos se preguntan quién va a ser el iluminado que ilumine a Esteban Paredes en ese partido. Fue Pablo Mouche, pero además esto como guión de película. Rompes el récord contra Universidad de Chile, sí, en el Estadio Monumental, contra uno de los equipos a los que más goles le has hecho. Entonces como que nadie se lo podía imaginar ni en el final de cuento más épico. Estaba todo preparado para Cobresal, ¿se acuerda? Sí, con el famoso helicóptero que Colo-Colo pierde más encima 2-0. Sí. Y aquí no, termina siendo contra la U, ni más ni menos, y que en ese momento ya era el 2-1. Ahora, lo que pasó en general ese partido es todo, es que es de película realmente, porque vamos ahí, me parece. Porque lo que pasó después es una cuestión... Sale Esteban Paredes, ¿se acuerda? La gente empezó a aplaudir y en tanto hace un gol Ángelo Enríquez. A los 3 minutos que sale Paredes. Golazo. Nadie se dio cuenta. La cuestión es que el minuto 95... córner para Colo-Colo y Julio Barroso aparece en el área y con un cabezazo que tiene un pequeño desvío hace estallar a las 40.000 personas que estaban en el Monumental y decretar el 3-2 definitivo. Uno de los goles más gritados en el último tiempo. Es lo complicado para el hincha colocolino. ¿Cuál gol gritaste más ese día? ¿El 2-16 de Paredes o el gol del último minuto de Julio Barroso? Porque además, claro,
nos comentaban hace muy poco, estaban todos con unos rostros por el hecho de que pensar, vamos a tener que hacer la ceremonia de premiación de Paredes, pero la gente no va a estar contenta, el plantel tampoco, no había buen ambiente con el cuerpo técnico. De hecho ya veían que Mario Salas iba a terminar diciendo alguna frase media explosiva, pero no, se encontraron con este gol en el último suspiro, además de que fue un córner un poco absurdo que se ganó Colo-Colo, pero a fin de cuentas le sirvió para quedarse con un triunfo que a esa altura ya parecía merecido. Por eso también había tanta desazón en el hincha colocolino, que decían, ¿cómo no vamos a ganar este partido? Así es, ¿eh? Son varios los goles que ha tenido Colo-Colo en el Milenio. Si estuviéramos acá repartiéndolos todos estaríamos toda la tarde, pero va a ir cerrando la gente que vaya opinando también, por supuesto, cuál es su gol favorito. Yo, por ejemplo, también se me viene a la cabeza el gol de Javier Cámpora, ¿se acuerda? Cuando se le cae el banderín, icónico. cuando se le cae el banderín al juez de línea, pero son muchos los goles que tiene Colo-Colo a lo largo de su historia y a lo largo también de los 192 clásicos que ha disputado con la Universidad de Chile en el torneo nacional. Si podemos agregar uno, así como ya que hablamos, uno que también se me viene a la memoria, otro de Paredes, en su último clásico antes de partir a México el 2012. También. En el Monumental vacío. Playoff, la U que era semifinalista de Copa Libertadores. Día del Padre. Y además Día del Padre, jornada lluviosa y Colo-Colo lo gana con 9 a la U de San Paoli. Golazo. Golazo al ángulo también, imposible para el arquero de Universidad de Y lo Chile. expulsaron. Y lo expulsaron, salió expulsado y con la típica despedida besándose el escudo y saludando a la tribuna vacía, que no estaba tan vacía. Era para la dirigencia que no le iba a renovar contrato. Exactamente, así que Termina volviendo y el resto ya nombramos parte de su historia. estos son los goles más recordados en el milenio de Colo-Colo a la Universidad de Chile. Ahora es turno de ustedes, red goleros, red goleras, de opinar y de comentar cuál es su favorito. Si por supuesto quiere agregar otro, bienvenido sea. Así que muchas gracias, estén atentos a nuestras redes sociales que estaremos con más información respecto al superclásico del fútbol chileno.